Muchas gracias. Buenas tardes. Con el permiso de la 61ª legislatura, la presidencia, muchas gracias. Con el permiso de las señoras y señores diputados, agradeciendo la presencia del maestro Germán García Salgado, de Ernesto Rodríguez González, de la SOMEGEM, y licenciada Olga Quiñoz Jaimes, delegada sindical de este Poder Legislativo. Muchas gracias por su presencia, queridas compañeras. Dictamen formulado a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso C de la fracción primera del artículo 180 y se adiciona el inciso E a la fracción segunda del artículo 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, presentada por su servidor en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta 61ª legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso C de la fracción primera del artículo 180 y se adiciona el inciso E a la fracción segunda del artículo 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, presentada por el diputado David Parra Sánchez en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Concluido el estudio de la iniciativa y discutido plenamente en la Comisión Legislativa, nos permitimos, con fundamento en lo previsto en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo señalado en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo, someter a la consideración a la legislatura el siguiente dictamen. Antecedentes. En ejercicio del derecho de iniciativa legislativa dispuesto en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, su servidor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a la deliberación de la legislatura en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2023 la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso C de la fracción primera del artículo 180 y se adiciona el inciso E a la fracción segunda del artículo 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, teniendo por objeto ampliar a 2 meses el plazo para la prescripción de las acciones para exigir la reinstalación o la indemnización en caso de suspensión o despido injustificado. Como lo establece el procedimiento legislativo ordinario, en la mencionada sesión fue remitida la iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social para su estudio y dictamen. El día 14 de febrero de 2023, mediante oficio, las secretarías de la directiva de la 61ª legislatura enviaron la iniciativa con proyecto de decreto al presidente de la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. En cumplimiento de su encomienda, el secretario técnico de la Comisión Legislativa hizo llegar copia de la iniciativa con proyecto de decreto a cada integrante de la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. En fecha 28 de junio de 2023, la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social inició el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto y realizó reunión de trabajo y el día 6 de julio del año en curso dictaminó la propuesta legislativa. Con base en el estudio que llevamos a cabo, es procedente derogar el inciso C de la fracción primera del artículo 180 y adicionar el inciso E a la fracción segunda del artículo 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para cambiar de 1 a 2 meses la excepción de la prescripción laboral en caso de suspensión o despido injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede,
contados a partir del día siguiente al de la fecha del despido o suspensión. Consideraciones. En competencia de la 61ª legislatura, conocer y resolver la iniciativa con proyecto de decreto en términos de lo expuesto en el artículo 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado en todos los ramos de la administración del gobierno. Análisis y valoración de los argumentos. Coincidimos con la iniciativa en el sentido de que el concepto de prescripción por el mismo es muy difícil de generalizar, mucho más al aplicarlo en materia laboral. Es cierto que la doctrina jurídica ha dado muchos posibles significados, sin que alguno de ellos sea totalmente satisfactorio, ya que depende de las materias que se regulen con su aplicación, pues se trata de una materia compleja como lo es la laboral, que requiere del mayor cuidado para responder a su naturaleza jurídica. Reconocemos, como lo hace la propuesta legislativa, que en materia laboral la prescripción toma un sentido más bien extintivo, conforme a su regulación en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios. Con acierto, afirma el autor de la iniciativa que la prescripción laboral debería entenderse como parte del derecho procesal del trabajo, ya que claramente se trata de una prescripción de acciones y agrega que, sin embargo, los especialistas en derecho laboral también la ubican para su estudio y análisis dentro del derecho sustantivo del derecho del trabajo. Compartimos la definición que plasma en la parte expositiva de la iniciativa en relación con la prescripción, afirmando que se trata de un concepto jurídico en virtud del cual el transcurso de tiempo consolida situaciones de hecho. Permite la extinción de una acción o derecho extintiva o la adquisición del dominio y demás derechos reales de cosas ajenas, liberatoria usucapión, y resalta que la prescripción en materia laboral supone la pérdida de la acción por no haberla ejercitado en los plazos legalmente establecidos. En este contexto destaca que la Ley Federal del Trabajo, dentro del título 10, que es prescripción, establece en el artículo 518 que las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo prescriben en 2 meses y que la misma corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación y en relación con la Ley del Trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios. Precisa en el título 6 de las prescripciones, dispone del inciso C de la fracción primera del artículo 180 que prescriben en 1 mes en caso de suspensión o despido injustificados. Las acciones para exigir la reinstalación o la indemnización que la ley concede, contados a partir del día siguiente de la fecha del despido o suspensión. Así considera que la prescripción extintiva es una institución injusta, ya que solo establece una solución particular para los titulares de la acción y el derecho, rompiendo con el precepto constitucional de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores consagrado en el inciso G de la fracción 27 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la naturaleza jurídica de orden público establecida en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. Compartimos su argumento en cuanto que el plazo de prescripción de 2 meses fue un logro en la Ley Federal del Trabajo de 1970. En la ley anterior al artículo 329, fracción tercera, establecía solo 1 mes respecto de las acciones de los trabajadores que eran separados de su trabajo. Se trató de una reforma legislativa justa, ya que el término de 1 mes resultaba sumamente corto, lo que exige la preparación jurídica correspondiente, y reconocemos también que aunque la ley marco es la Ley Federal del Trabajo, la cual en muchas ocasiones se aplica de manera supletoria durante los distintos procesos laborales que se ventilan en nuestra entidad, asimismo ha dispuesto de 2 meses para que el trabajador haga uso de alguna acción legal o de derecho, estableciendo que la sola presentación de la demanda laboral interrumpe el plazo para la prescripción a pesar de que se presente ante diversa autoridad laboral y ésta sea incompetente. Existe una diferencia de 1 mes en contra del trabajador,
para hacer valer una acción o derecho. En consecuencia, creemos también que es urgente, cuando menos, igualar la prescripción que regula nuestra ley federal de los servidores públicos del Estado y municipios con lo que dispone la Ley Federal del Trabajo. Estimamos correcto recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo establecen las normas mínimas en beneficio y protección de la clase trabajadora, y de acuerdo al orden jerárquico normativo en el derecho mexicano, son superiores a nuestra Ley del Trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios, cuestión que debe ser atendida. Más aún, es evidente que los preceptos que pertenecen a un sistema jurídico puedan ser del mismo o de diverso rango. En la primera hipótesis hay entre ellos una relación de coordinación. En la segunda, un nexo de supra o subordinación. La existencia de relaciones de este último tipo permite la ordenación escalonada de aquellos preceptos y revela al propio tiempo el fundamento de su validez. Como se expresa en la iniciativa, no podemos tener una ley que contenga preceptos inferiores o que reduzca los plazos otorgados por la legislación superior por razón de jerarquía normativa. En efecto, de nada sirve crear tribunales, mejorar el procedimiento, dotar a la autoridad de mejores normas y contenidos si no salvaguardamos los derechos de la clase trabajadora. Por ello estamos de acuerdo con la iniciativa que impulsa que los trabajadores puedan ejercer acciones o derechos en igualdad de circunstancias, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, otorgándoles el mismo plazo para ello, sin que prescriba su derecho por desigualdad de prescripciones entre ambas leyes y por justicia social. Asimismo, advertimos que la propuesta legislativa es consecuente con el objetivo 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, de los objetivos de desarrollo sostenible postulados por la Agenda 2030, que tiene como postulado principal el promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, además de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, por lo que estimamos correcta y adecuada. En tal sentido, es procedente derogar el inciso C de la fracción primera del artículo 180 y adicionar el inciso E a la fracción segunda del artículo 180 de la Ley del Trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios, para cambiar de 1 a 2 meses la excepción de la prescripción laboral en caso de suspensión o despido injustificados. Las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, contados a partir del día siguiente al de la fecha del despido o suspensión. Por las razones expuestas y analizados y valorados los argumentos, sustanciado el estudio técnico del proyecto de decreto, evidenciado el beneficio social de la iniciativa de decreto y acreditado los requisitos de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes resolutivos. Primero, es de aprobarse en lo conducente conforme al proyecto de decreto que ha sido integrado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso C en la fracción primera del artículo 180 y se adiciona el inciso E a la fracción segunda del artículo 180 de la Ley del Trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios, presentada por su servidor, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto correspondiente. Tercero, previa discusión y aprobación por la legislatura en pleno, remítase el proyecto de decreto al titular del Ejecutivo Estatal para los efectos necesarios. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 6 días del mes de julio del 2023. Aquí quisiera agradecerle mucho a mis compañeros diputados, el presidente, el diputado Jesús Isidro Moreno Mercado, a la diputada Silvia Barberena Maldonado, al diputado Abraham Saroné Campos, al diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, al diputado Faustino de la Cruz, a la diputada Lilia Urbina Salazar, a la diputada Evelyn Osorno Jiménez, al diputado Gerardo Lamas Pombo y al diputado Francisco Rojas Bryan Cano, el que hayan trabajado esta
esta ley, porque esta ley va a poder ya igualar a la Ley Federal del Trabajo. Estábamos con una desventaja de un mes nosotros, y es muy necesaria porque yo nada más tengo 56 años en el servicio público, y siempre cada 3 años o cada 6 años llegan los inteligentes y los muy duchos y se van los que no sirven, y entonces empiezan a despedir a mucha gente que tiene muchos años. Pero lo peor es que no les notifican ni por escrito, solo les dejan de pagar. Y empieza el problema de las personas, porque tienen que llevar el alimento a sus familias. Entonces, eso debe de quedar cerrado en un estado constitucional, como es este Estado de México, donde hay una gran civilidad política, donde todos los que son gobierno en sus diferentes esferas deben de ser respetuosos de la antigüedad y del trabajo de los seres humanos, porque antes que nada somos seres humanos. Y yo creo que esta va a ser una gran ley que va a normar, mi querida presidenta, una muy buena relación laboral, porque a veces llegan nada más y también empiezan con los recomendados y se van los que ya tienen 20 años y luego les vienen los juicios y tienen que pagar un dineral, pero mientras ya le destrozaron la vida a un hombre que está por jubilarse, que le faltaban 2 años o 3 años. Entonces, esto va a ayudar mucho. Gracias a todos los diputados que la aprueben. Muchas gracias. Leído el dictamen con sus antecedentes,